Emisora escolar FPS. Hola, bienvenidos a todas y a todos a nuestro primer episodio de Inquietarte, un podcast que nos hará pensar y reflexionar sobre el cine, la literatura y el arte. Hoy nos acompaña la profesora Heidi Díaz y el profesor Javier. Nuestros estudiantes aceptaron la invitación y hoy nos están acompañando. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Hola, soy Sara. Hola, yo soy David. Hola, mi nombre es Mía. Hola, ¿qué tal? Soy Brian y bienvenidos a este programa. Hola, yo soy Valentina. Inquietarte. El día de hoy vamos a abordar una serie de preguntas para cuestionarnos y reflexionar la vida académica y el colegio. Profe, ¿con cuál pregunta quieres iniciar? A mí me parece bien que empecemos con ¿qué es lo más valioso que hemos aprendido en el colegio y qué cosas sentimos que aún no nos enseñan, pero deberíamos aprender? ¿Qué opinan, chicos? Lo más valioso que hemos aprendido en el colegio es la ética moral y los valores que algunos profesores nos enseñan. Lo que no nos han enseñado en el colegio es cómo defendernos en la vida adulta en cuestiones de proyectos financieros, tarjetas y pues cosas así, que nos ayudarían muchísimo para el día a día cuando seamos un poco más adultos. Gracias, Mía, por tu respuesta. ¿Tenemos una segunda pregunta? Sí. ¿Cómo influye la presión de las notas y los exámenes en la forma en que vivimos nuestra vida escolar? Bueno, pues para mí influye un montón y afecta más que nuestra vida académica, nuestra vida en cuanto al ámbito familiar, ya que siento que es una presión que influye en nuestra calidad de desarrollo en nuestra vida académica, porque a lo largo de la historia siento que una nota se ha definido como la inteligencia de cada persona y esto nos lleva a compararnos de pronto con los otros y a no tener de pronto las mismas habilidades que el otro. Bueno, de hecho, Sara, ya que lo dices, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo llego a pensar que incluso es como una motivación, una inspiración que cada individuo llega a tener en su salón, su comunidad, porque es como, por así decirlo, una nota significa como, por así decirlo, cómo nos van a juzgar, cómo vamos a ser vistos ante esta sociedad y también ante nuestro desarrollo como estudiantes. Pues ya que lo mencionas, en mi opinión, que nos definan por una nota es algo malo, porque cada una persona, o sea, depende. Pero una persona puede hacer demasiadas cosas, pero por algo que no hizo o por algo que faltó, te están diciendo que ya o es alguien no poco inteligente. Pues en general diría yo que es más que todo dependiendo de la clase de entorno familiar, ya que hay muchos padres demasiado exigentes y esto podría influir mucho el sentir las notas en esa persona. Podrían verlo como por alguna nota mala, menospreciar su esfuerzo, aún así hayan puesto todo su esfuerzo en aquella nota, en aquella investigación y la nota no haya sido una de las mejores, pueden incluso menospreciar su esfuerzo y menospreciarse incluso ellos mismos. Bueno, y aquí es donde entra de pronto que ya deja de ser una preocupación personal a preocuparme yo por satisfacer a mis padres o a los que me rodean para que digan, no, es que sí es inteligente y no me estoy esforzando por mí, sino por cumplirles a los demás. Es muy interesante escucharlos, sin embargo, a veces también el sistema mismo nos ha llevado a reflexionar que no me puedo preocupar por una nota. También hay estudiantes que dicen, pues puedo perder una y luego recupero otra. Y entonces el esfuerzo, la dedicación tampoco está presente. Y también podemos decir que hay estudiantes que no se mueven por las notas, porque el sistema mismo me ha dicho que no es necesario o que no es importante y que puedo lograr ciertas cosas con ellas o sin ellas. Yo, por el contrario, queridísima profesora Heidi, sí estoy a favor de un certamen cuantitativo que dé cuenta de hasta dónde puede llegar el alumno. Creo que aquí el problema no es la nota, es el tipo de evaluación que hacemos, qué evaluamos, qué pretendemos con una evaluación, qué quiero yo que el estudiante haga con una evaluación. Y también el docente debe pensar que la evaluación es como la parte final, hay una gran cantidad de evidencias que van permitiendo que el profe vaya ajustando habilidades y saberes del estudiante
estudiante de hasta dónde llega, qué estoy haciendo yo mal, qué está haciendo el mal, y nos permite ir corrigiendo semana a semana. Entonces creo que más allá de la nota, yo sé todas las presiones que pueden existir, pero los procesos de evaluación son mucho más importantes. La nota llega sola cuando hay un proceso con una veeduría particular, muy ética y consciente tanto de la persona evaluada como el evaluador. Ahora, si incomoda mucho la nota en la secundaria, ya verán ustedes en la universidad, ¿listo? Promedios para becas doctorales, para becas de maestría, para etcétera, para monitorías, puede ser algo mínimo, y allí no lo verán tan mal porque no sé qué sucede en esa transición entre colegio y universidad, pero el estudiante empieza a vivir la vida y a entenderla de una manera muy distinta, y nadie se queja de la nota. De hecho dicen, wow, tengo que esforzarme por la mejor nota porque necesito X proyecto, porque quiero esa monitoría o quiero esa beca. Estoy de acuerdo contigo, yo no es que esté en contra de las notas. Lo que estoy diciendo es que hay estudiantes que se pueden mover o no mover por la nota. Claro. Y claro, una cosa es el contexto del colegio y otro fuera de la universidad. Y también creo que hay un matiz que se da entre en qué colegio y qué tipos de colegio, públicos, privados y de qué calidad. Bueno, la discusión está muy interesante, pero vamos a continuar con nuestras siguientes preguntas. Tercera pregunta. ¿El colegio es solo un espacio de estudio o también debería ser un lugar para hablar de nuestras emociones, problemas y sueños? ¿Qué opinan, chicos? En mi experiencia, el colegio puede ser un espacio para todo, ya que al estar en el colegio no solo nos forma para el aprendizaje, nos puede formar para poder comunicarnos más con las personas, poder entenderlas y poder llegar a conectarnos más. Porque sí, tenemos a nuestros familiares, pero podemos dialogar con alguien de nuestra misma edad que tal vez está pasando por lo mismo en tantos sueños, problemas o situaciones. Y bueno, pues yo también creo que en cuanto a eso podemos recibir orientación, no solo de, como decía David, poder hablar con el otro y con un amigo de que si está pasando o no por la misma situación mía, sino tener a un profesor, a un guía que nos diga, hey, ven, ¿qué es lo que pasa? Nos oriente. Y en cuanto a sueños también, siento que la orientación es muy importante para saber cómo empezar el camino hacia cumplir un sueño. Yo quiero aportar algo a eso, ya que realmente las instituciones hacen ver a la mayoría de colegios como que ese es un espacio de libre expresión, en el cual podemos desarrollar intereses, sueños, pero algo que no se tiene en cuenta es que muchas veces esto no se respeta. Entonces, más que todo, sí, el colegio también debería ser un espacio en el que se puedan explorar intereses, gustos, emociones, sueños, pero más que todo, el respeto de esto. Gracias, chicos, por sus aportes, en verdad son muy enriquecedores conocer cada uno de nuestros puntos de vista. Vamos con la pregunta final. ¿Cuáles son las necesidades puntuales de los estudiantes en cuanto a formación artística y cultural y cómo responde el colegio frente a esas necesidades? Bueno, mira, la verdad es que en este espacio institucional, colegio, donde uno llega a explorar de todo, empieza a explorar el arte, la expresión emocional y demás, el arte y la cultura como tal nos permite desencadenar de alguna forma esos pensamientos que tenemos y de algún modo encontrarnos a nosotros mismos como nuestro lado más humano. Por tal motivo yo creo que el colegio diría que nos ayuda a explotar esto por medio de trabajos incluso artísticos, dibujar, colorear, desde la básica primaria hasta la secundaria. La actuación y demás formas de expresión artística nos han ayudado a evolucionar más que todo en ese pensamiento. A mi parecer, siento que el colegio sí nos da ciertas bases de arte, pero no las necesarias. Incluso las supuestas bases que nos aporta son realmente muy vagas para venir a llamar las bases. Realmente no nos dan el conocimiento exacto o la profundidad exacta con la cual algunas personas querrían sentir o conocer ese conocimiento, ese arte. Porque el arte es tan extenso y se puede sentir y percibir de tantas formas que el colegio realmente no nos da lo más vago posible para que nosotros podamos sentir o entender el arte. Bueno, pues ahora que me lo recuerdas, de hecho sí, o sea, la educación artística que llevamos llevando desde el año 2021, hace 4 años, ha sido muy vaga y la verdad yo siento que de algún modo sí nos ayudaría a aprender un poco más de literatura, historia y enriquecernos un poco más en estas áreas.
tenemos en cuenta que en ese tiempo estábamos pasando por una situación un poco grave en el mundo, estábamos en pandemia. Diría yo que esto deterioró esas bases tan vagas que estábamos viendo. Sí, sí, claro, y o sea, esto de la pandemia nos afectó a muchos. En el área cultural, pues claro, la expresión no fue la misma, todo era bajo las pantallas, las clases, todo no fue igual. Y yo creo que en cierto punto la cultura desde eso cambió para siempre. Y más allá, o sea, incluso la pandemia sí fue un detonante grande para perder o digamos desgastar todo esto del arte, la cultura. Pero siento yo y pienso que con el pasar del tiempo también, o sea, ya se están perdiendo muchas cosas en cuanto a la arte, a la cultura. Digamos que la pandemia fue también como, esto nos afectó grande, pero realmente lo que nos afecta es el dejar perder todo eso a lo largo del tiempo. Y de que ya nos están interesando por eso. Yo quiero cerrar con algo y es que creo que en pandemia nos salvó el arte y la literatura. Bueno, a mí me ha salvado toda la vida esto, mi pasión y ya está. Pero sí estoy absolutamente convencido que todo centro de formación necesita de manera imperante una formación artística, estética y cultural porque hace parte de la sensibilidad de un ser humano y nos permite incluso entender el mundo en el que vivimos, entender las diferencias y también aprender a convivir. Porque un claustro, un colegio, no solamente es un lugar donde te van a poner notas, sino que también debes aprender y aprender a convivir y aprender qué significa que hay una otra edad, qué significa que hay una diferencia, pero también que somos unos seres humanos con carne, que sentimos, que tenemos una sensibilidad y el arte en todas sus manifestaciones nos enseña hasta dónde puede o no puede llegar el humano y hasta dónde puede o no puede nuestra sensibilidad como que atravesar todos estos espectros o manifestaciones artísticas. Por mi lado digo que sí, es obligatorio y desde muy pequeñitos para desarrollar incluso aspectos motrices, sensibilidad fina, etcétera, etcétera, todos estos procesos artísticos. Bueno, estamos viendo que se abrió una discusión en cuanto si la pandemia profundizó o no ese acercamiento al arte y a la literatura. En un principio decíamos que no tanto, pero creo que en esta discusión hemos visto que fue una ventana para acercarnos a todo ello, para salvarnos la vida. Sí, porque en mi caso me pude muchísimo más a la literatura, lo que son los libros, los poemas. Me profundicé más en esto y me interesé muchísimo más. Aprendí a hacer poemas, empecé a dinamizar más sobre los géneros y explorar todo este mundo que es curioso, bastante detallista, romanticista y bastante hermoso, la verdad. Claro, incluso esto podría decirse que ayudó al desarrollo de esencias del ser, porque en mi caso, me ayudó mucho a expandir no solo mi vocabulario, sino mi forma de ser, lo que me gusta, a descubrir cosas que realmente desconocía por completo. Pero me centré en la literatura, en los poemas, en la escritura. Digamos que la escritura en mi caso me ayudó a ser un poco más versátil entre estos dos. Recuerdo que tampoco solo fue en la literatura, sino también más en el arte, porque también en estar leyendo aprendí a expresar lo que sentía en un lienzo, aprendí a pintar, aprendí un poquito a dibujar y a tener más sentimientos, entender a expresar mis sentimientos y plasmarlos. En mi caso, pues realmente digamos que yo intenté experimentar con el arte, con los dibujos, con la pintura, pero realmente me di cuenta que no es mi fuerte. Realmente mi fuerte es más que todo la escritura, los poemas, pues más que todo la expresión en palabras. Y las películas, ¿verdad? En esas tardes de pandemia no había que ir al colegio, todos encerrados en la casa, respondieron por el lado de las películas que son obras de arte audiovisuales, el séptimo arte bien llamado, que también nos ayudó mucho. Digamos en mi caso, a mí todo lo que fueron las películas, las series me inspiraron como decían ustedes, en el lienzo, en el dibujo. O sea, es una gran exploración que muchos alcanzaron a tomar, que aprovecharon ese tiempo en pandemia para explorar todas estas áreas. Sí, creo que el tiempo de pandemia fue un gran tiempo para tomarnos y conocernos, saber qué nos gustaba, saber por qué lado nos íbamos más. Decía Lisette por el lado de la escritura, decía David por el lado de leer. Entonces creo que cada persona tomó un camino diferente, pero que al final siempre se entrelazaba. Siempre estuvo el arte por medio, sea por medio de películas, poemas, escritura, cualquier cosa siempre nos llevaba a lo mismo, el arte y la cultura, que es lo que siempre nos va a unir.
Bueno, la conversación se está alargando. Vamos a dejar por hoy hasta ahí. Dejamos abierto un espacio para pensar nuestra vida académica, qué nos enseña, qué nos exige y qué está pendiente aún por transformar. Queremos que Inquietarte sea un laboratorio de voces donde las ideas, las críticas y los sueños de los estudiantes sean protagonistas. Y para cerrar, queremos dejarles una pregunta que puede ser el punto de partida de muchas conversaciones. Si tuvieras un micrófono abierto para contar, ¿cómo imaginarías un colegio creativo y cercano a tus sueños? ¿Qué nos dirías? Los invitamos a pensar su respuesta y, sobre todo, a unirse al semillero de Inquietarte, para que ese micrófono abierto sea una realidad. Porque este programa es de ustedes y para ustedes. Te invitamos al proyecto Inquietarte.